Santa María, ora pro nobis. Segunda parte de nuestro programa Conversaciones de Santos, tratando la hermosísima vida de esta flor del Carmelo, Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Es interesante cómo ella tiene siempre una relación con el tema del jardín, de las flores, en su libro, ¿no? Su libro de Historia de un alma. Ella habla justamente de que la iglesia es el jardín de Dios, ella es una flor de la iglesia. Hay flores que son mucho más grandes, ella se trata como una flor chiquita. Esto lo saca, ¿sabes de dónde? Del papá. El papá dice que una vez le entregó una flor a ella y le mostró, ¿no? Y le dijo que esa flor, ¿cierto? Que así como esa flor existía y que Dios era el que le daba esos colores y que así también eran los cristianos y así también era ella. Por eso ella se va a considerar como la flor de su papá, pero también la flor de Dios, ¿no? Es muy lindo porque eso le va a servir a ella para un montón de cosas. Bien, nos quedan muchas cosas para hablar. Sí. Vamos a ver, dosificar cosas. Primero, estamos hablando de una vida de sufrimiento que tuvo en la cuestión del colegio, ¿cierto? Pero hay también una parte muy interesante que es el momento de la enfermedad, porque en esto también ya se habla de una vida excepcionalmente espiritual que vive esta santita. A ver, cuéntanos más o menos cómo es el tema este. Ya, a los 9 años ella va a padecer de una enfermedad súper extraña que incluso los médicos dicen, ¿no? Que no podría haber una niña que sufra esto porque no estaba destinado, digamos, este virus o esta enfermedad para niños. Y esta enfermedad, como ella lo va a decir ya de grande, ella sabía que provenía del demonio. ¿Por qué? Ella tenía grandes dolores de cabeza, fiebre, incluso temblores nerviosos, alucinaciones, ataques de terror, pero a causa de que ella la molestaba mucho el demonio. Entonces, estas cosas ella las va a vivir de muy pequeñita, y a lo cual también ella le extraña mucho y luego va a sufrir también de escrúpulos, porque justamente ella veía este ataque del demonio y cuando estaba la gente, dicen que ella no podía abrir los ojos. Se iba la gente y es como que el demonio ya se presentaba de otras formas y ella podía abrir los ojos. Esto le va un poco a venir escrúpulos ya de grande, porque va a decir como que he fingido esto. Pero luego ya con su director, que me parece que va a hablar con Padre Pichón, creo que es. No, yo realmente no recuerdo el nombre. Entonces, de los directores espirituales tuvo como dos y rezó, además era amigo, ¿no? De otros dos sacerdotes más. Ya, entonces con este padre va a determinar que no ha sido así, porque en un momento ella va a sufrir de escrúpulos. Entonces es esta vejación que ella vive por parte Ya, del entonces demonio, ¿no? es importante esto porque entonces primero nos hace ver, hay una enfermedad que no se dan cuenta qué cosa es y que ella recibe. ¿Y a qué edad, de qué edad estamos hablando? A los 9 9 años. 9 años. Sufre entonces de temblores, fiebres, dolores de cabeza y después situaciones de terror, miedo y angustia. Ella no se atreve, digamos, a explicar estas cosas, pero ella las va viviendo, ¿no? Eso el demonio le está asediando, le está atacando a esta niña, ¿no? Y esto dura un largo tiempo, no es poco, digamos, son varios meses los que vive ella en esta situación, ¿no? Sí. Y la familia no entiende qué problema tiene, no sabe qué cosa es, bueno, la cosa es que ella aquí percibe entonces estos dos elementos de los que has hablado tú. Primero, que son elementos propios del crecimiento de la vida espiritual, de todo cristiano. Todo cristiano que crece en vida espiritual al menos tiene esbozos de estos elementos. Primero, los escrúpulos. Los escrúpulos son pensar que uno ha cometido pecado cuando no lo ha cometido, o pensar que es grave el pecado que es leve, ¿no? Y generalmente se trata de pecados de pensamiento. Entonces el demonio ataca por ese lado. Ella entonces vive los escrúpulos y está sufriendo mucho por el tema de los escrúpulos porque ella piensa que no está en gracia, porque ella piensa que está en pecado, porque ella piensa que es una condenada, ¿no? A consecuencia de que piensa que estas cosas que está viviendo internamente son actos de ella cuando son solamente asedios del demonio, ¿sí? Primera cosa. Segunda cosa, toda esta situación de terror que el demonio le manifiesta, ¿cierto? Con la cuestión de la desconfianza en la providencia de Dios, es decir, de que no va a alcanzar la vida eterna. Y después todo el terror que el demonio genera. Imagínense una chiquita de esa edad, ¿no? Entonces, esto, importante a tomar en cuenta,
Y también es muy lindo saber cómo se cura, ¿cierto? Porque no se cura con ningún medicamento, no es que le dieron antidepresivos, ansiolíticos y cosas por el estilo. Esta niña se cura de otra manera. ¿Tienes más o menos el dato de cómo se cura? Claro, ella al no encontrar ninguna ayuda en la tierra, como lo va a decir, ella, bueno, fueron a suplicarle, ¿no? A la Virgen, a la Madre del Cielo, como ella le decía, la gracia de poder sanarse. Y en realidad ella sufre mucho en esta enfermedad porque ama mucho a su papaíto, como le dice, o como le dicen, su rey, ¿no? Entonces ella va a sufrir de ver a su papá triste por su hija, entonces va a mirar a la Virgen. Me parece que es en la advocación de... La Virgen de la Sonrisa. Sí, o de Nuestra Señora de las Victorias. Bueno, yo el dato que tengo es que es la Virgen de la Sonrisa, que ella le tiene devoción a la Virgen de la Sonrisa. Sí. Y es la Virgen de la Sonrisa En la que... realidad es la Virgen de las Victorias. Lo Sí. que pasa es que ella va a ver a la Virgen y va a ver que la Virgen Le le sonríe. Claro. Entonces eso va a ser para ella como un signo, y en realidad ya es un signo de que le está sanando. Y ella lo que cuenta no es que la Virgen la quiso sanar de un día para otro, sino que como ella se toma como florecita, es como que a la pequeña florecita la Virgen la iba fortaleciendo sus raíces para que ésta pueda estar más fuerte, ¿no? O sea, la iba formando. Ajá, y así la preparando. fue sanando. Claro, también. claro. Entonces en eso, interesante, los padres de familia también y los jóvenes que viven vida espiritual, pues sepan esto, ¿no? Que en la vida espiritual hay etapas, hay situaciones y hay almas a las que Dios, al querer darles una edad espiritual grande, profunda, una edad adulta espiritual, pues también Dios permite ciertas tentaciones, ciertas molestias de parte del diablo que inclusive pueden dañar a una persona, pero que ese daño, más que daño, es más bien una purificación del alma, ¿no? Una purificación del corazón, un aumento en la fe, un aumento en la esperanza, un aumento en la caridad, ¿sí? Y a los 9 años. A los 9 años, en el caso de ella, a los 9 años, imagínense, ¿no? Bien, pasemos un poquito más allá. Hablemos de lo que ella habla de su conversión. ¿Qué cosa es la conversión? Porque es una chica tan santita, tan buena, y de repente Ya está ella... convertida, ¿eh? Claro, y sin embargo, ella habla de su conversión. A ver, ¿en qué consiste la conversión de Santa Teresita? Bueno, lo que ella llama su conversión es justamente el dejar la niñez, o sea, en el sentido de dejar de esas caricias que ella tenía, digamos, con lo sensible, que era bastante, digamos, llorosa. Entonces ella llama eso a la conversión, ¿no? De poder ya no ser una niñita, ¿no? Sino incluso ella habla, ¿no? De que ahora afronta las cosas diferentes, incluso el dolor, porque como les comentaba, no es que va a sanar de un día para otro. Entonces cuando ya empieza su proceso de recuperación, ella va a asumirlo de otra forma, con mucho más fortaleza y con la alegría. Entonces es esta conversión que se dio en Navidad, ¿no? Entonces es esa la conversión que llama Teresita, y en lo que va a perfeccionarse incluso en las más pequeñas cositas, ¿no? En las actitudes, en las miradas y en lo que ella va sintiendo. Claro, es bonito el modo como lo hace Dios en ella, porque fue en una Navidad, una Nochebuena, que ella 13 años tenía, ¿no? 13 Sí. años tenía. Ella entonces estaba esperando, como en todos los años, con sus mediecitas, la costumbre de allá, ¿no? Sus mediecitas para que Papá Noel le pusiera El regalo. sus regalitos, que le llenara, bueno, y resulta que puso sus mediecitas y el papá, ¿sí? Luis Martín no le regaló nada. Sí. Y le agarró una tristeza a ella y escuchó inclusive al papá decir, menos mal que ya este es el último año que tiene, digamos, que se le hace esto a la niña, ¿no? Como que, y esa frase y esa situación es la que primero la choqueó. Como era una chica tan sensible, Claro. la choqueó. Pero después percibió de parte de Dios una gracia tal de que ella dice, ¿no? Dios se hizo débil para que yo me haga fuerte, ¿no? O sea, en el sentido de que Jesús se hizo niño, en Navidad, ¿no? Jesús se hizo niño en su debilidad para que yo me haga fuerte y asuma entonces los compromisos que tenía que asumir. Entonces,
por eso es que ella pasa de la infancia a la adultez en ese momento, madura, ¿no? Claro. Entonces eso es muy bonito, ¿no? Porque ahí como deja lo que era niño, lo de San Pablo, ¿no? Cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño, ahora que soy grande he dejado lo de niño. ¿Se dan cuenta, no? Sí. Ya, es eso, pues, es eso. Entonces, eso pasa con ella, esto cambia un poco la historia personal de Santa Teresita, ya ella aquí tiene un deseo de servir a Jesucristo, ya venía de muchos años antes el deseo de servir a Jesucristo, pero aquí ya está más convencida de su deseo de entrar al Carmelo. 13 años. Bueno, pasó un poco de tiempo más y le pide al papá, ¿cierto? O sea, quiere ya concretar el Carmelo. Creo que está en el último año donde termina sus estudios, una cosa así, no recuerdo muy bien cómo es este asunto, pero el papá, o sea, ella quiere decirle al papá, ¿no? Ella tiene, me parece, 15 años, ¿no? Un poco menos, Bueno, porque entra a los 15. Claro, entra a los, entonces 14, entonces estamos hablando de 13 años, 14 años en ese lapso, entonces ella, bueno, a ver, ¿tienes algún dato en esta cuestión de cómo ella, por ejemplo, ella tiene cierto temor de decirle al papá? El papá ya había visto que su hermana Paulina había entrado al Carmelo, creo que ya su hermana María había entrado al Carmelo, ¿cierto? Y Celina también ya había entrado al Carmelo, o sea, las tres, la única que daba era Leonina, que no había... Ella me parece que ya entró, Celina es la que quedó, porque con ella va a viajar a... Ah, claro, tienes razón. Celina todavía no ha entrado, pero Leonina sí había entrado, pero había salido del Carmelo. Se entró y salió, ¿no? Y después ella va a entrar a las monjitas de la visitación, sí. Bueno, entonces, esto también es muy bonito, porque la mamá había dicho de Santa Teresita que era muy vehemente, que era... digamos, dijo testaruda, me parece, el término que utilizó la mamá, es testaruda. Y realmente Teresita es testaruda, pero por el deseo de servir a Dios, ¿no? Quiere entrar al convento. Entonces va primero, ¿no? Va a la superiora, ahora no recuerdo el nombre de esta superiora, que también una santa mujer, y le pide entrar al Carmelo. Y la superiora le dice, no puedes entrar al Carmelo. Eres muy joven, no se puede aceptar. Habían tenido ya una experiencia anterior de una chica que había entrado jovencita y que había sido un fracaso su entrada, y entonces decían que querían postulantes al menos de 20 años. No querían monjas chiquitas. O sea, pasa esas experiencias que deciden que sean más... Sí, que sean más grandes. Maduras. Sí. Entonces viene esta chiquita a querer entrar, claro que tenía ya hermanas adentro, entonces ella le encomienda a Paulina de que le haga pues el arreglo para que entre. Claro, pero no hay modo, pues, ¿no? Claro, Ni la superior ni nadie. Entonces habla con el capellán, y el capellán la ve y dice, no, tú eres muy chiquita, espera. Habla con el obispo, y el obispo dice, voy a escuchar al capellán. Y al escuchar al capellán, le dice, nada. Entonces, desolada, resulta, bueno, acá me comí un poco el tema del papá, ¿no? Porque ella tenía mucho temor de que el papá se entristeciera mucho por lo de la hija. Claro. Y resulta que el papá le dio gracias a Dios. Cuando se enteró que su hija quería ser carmelita, le dio gracias a Dios. Ahí te das cuenta, ¿no? O sea, ¿cuántos papás que los hijos le dicen, papá, sabes que quisiera entrar al seminario, quisiera ser monja, te desheredo, deja mi apellido, no, cámbiate el apellido porque no quiero saber más? Bueno, este papá no. Este papá sabe, mira, ya han entrado sus otras hijas al Carmelo. Es viudo. Y no piensa en él. No piensa en él, piensa en su hija. En el bien de su hija. ¿Qué es lo que va a hacer feliz a su hija? ¿El encuentro con Cristo? Pues a eso va. Entonces, el papá secunda a Teresita. Porque Teresita a los 14 años va a ir a hablar con el obispo. Solita. Fue con el papá, ¿no? Y después, bueno, como no queda otra, y el obispo no quiere porque ha escuchado el capellán y qué sé yo, ¿qué le queda? ¿Qué te queda? A ver, has ido a la instancia, ¿no? A la priora, no quiere. El capellán tampoco. El obispo tampoco. ¿Qué te queda? El papa. Se fue a ver al papa. Hizo una peregrinación con su papá y con su hermana Celina, y se fueron, dice que salieron de París y se fueron un mes a peregrinar a Roma, porque se cumplía, creo que un aniversario, creo que era del papado, del Papa León XIII, ¿sí? Ah, claro. Y justamente por eso se armaba una peregrinación desde Francia. Y ahí, bueno, yo no cuento muchas cosas de eso, porque son cosas muy bonitas que cuenta Santa Teresita, de cosas que ve y qué sé yo, pero ella, o sea, por X razones, porque era un montón de gente los que peregrinaban, pero de repente ella se acercó al Papa, o sea, le dieron la posibilidad a ella de arrodillarse ante el Papa y hablarle. Y delante de León XIII le dice, ¿no? Santidad, quiero ser carmelita. Y entonces el Papa le dice, bueno, si Dios quiere que vas a ser carmelita.
Sí, pero yo quiero ser ahora carmelita. Bueno, espera lo que te digan tus superiores. Haz lo que te dicen los superiores. O sea que León XIII no es que la ayudó. Claro. Y dice que ella, ¿no? Yo no sé, o tienes algún dato más, pero bueno, ella dice que tenía sus manitos puestas en las rodillas de León XIII. Y no se movía. O sea, León XIII le decía, digamos, bueno, hazle caso a tu superior, otra cosa. Y ella quería que le dijera a León XIII que vaya, que entrara al Carmelo. Y León XIII no le dijo que entrara al Carmelo. Pero acá hay un dato o sea, quien estaba acompañando al Papa era Monseñor Hugonin, que era el monseñor que le había dicho a Teresa no, o sea, no había dado el visto bueno. Entonces, al verlo ahí es como que no voy a poder hacer mucho, ¿no? Pero igual en esta también sagacia que tenía un poco Teresita, le va a decir, pero Santo Padre, si usted da la aprobación, o sea, como que ya está todo, ¿no? Claro. Entonces, por ahí va a tratar de... Claro, pero al final... concretamente, o sea, ella le dijo, y estaba esperando, ¿no? El Papa le dijo, tus superiores. Y ella decía, tú eres mi superior. O sea, lo que ella le estaba diciendo con la mirada, tú eres mi superior. Claro. O sea, yo estoy esperando que tú me digas que entre. Y el Papa no le dijo que entre. Entonces, claro, este sacerdote era el vicario de la diócesis. ¿Ya? Entonces, es él el que después le dice a su papá, al ver toda la situación, dice, porque después se enteró todo el mundo. O sea, todos los de la peregrinación, que eran un montón de personas, se enteraron ahí que esta chiquita quería ser carmelita. Y hasta salió en los diarios que había ido ella a pedir, al redondero de Lisieux, salió que una jovencita había ido a pedir al Papa la posibilidad de ser monjita. Wow. Bueno, ella llegó la Navidad porque ella se había puesto, ven interesante Santa Teresita, el niño Jesús, ¿no? Siempre tiene una gran devoción al niño Jesús. Ella se había propuesto, o sea, había pensado que Jesús le iba a dar la noticia en Navidad, ¿no? Bueno, resulta que en esa situación, Santa Teresita toma, entonces, cuando llega la Navidad y no pasa nada, no tiene esa noticia, ella queda muy entristecida. Pero ya lo deja en manos de Dios. Y no pasa mucho tiempo, y el obispo de Lisieux le da la autorización para entrar al Carmelo. Wow. Y así es como Santa Teresita, de ese viaje enorme a Italia, en donde en principio no hubo fruto, al final sí hubo fruto, porque al final sí entró al Carmelo. Claro. ¿No? Bien, entonces, hasta ahí creo que podemos decir un poco de la vida de la infancia. Hay muchas cosas que se pueden comentar, pero bueno, entra al Carmelo, ya es otra vida, ¿cierto? Entra como postulante, la superiora la atiende a esta joven, la deja, se da cuenta de cómo es esta almita, de qué tipo de alma es, pero al principio se muestra bastante dura con Santa Teresita. La superiora, o sea, si bien siempre la trató muy bonito, pero una vez que entra al Carmelo, la trata ásperamente, porque quería ver cuál era el talante de Santa Teresita, de qué manera, o sea, cómo aguantaba, si realmente era tan delicadita como parecía ser, o si era una chica que realmente estaba dispuesta a servir a Jesucristo, a ser valiente, a ser, ¿no?, buena. Un detalle nada más, es importante saber esto, ¿no? Ella tenía como santa, a la que le pedía muchas cosas, a Santa Juana de Arco. Sí, esto es importante, mucho, ¿no? Porque miren, y es una vida totalmente distinta. O sea, Santa Juana de Arco salió de su casa con yelmo y con espada. Claro. Y Teresita el Niño Jesús solamente agarró la espada cuando hizo de Santa Juana de Arco en una representación que tienen en el convento. ¿Me entiendes? Pero después no. Santa Teresita es una monjita que vivió siempre en su convento y no salió de allí, ¿no? Bien, entonces, ¿algún dato que quieras contarnos del tema del Carmelo? A ver, en el Carmelo, Santa Teresita, en realidad su vida va a ser muy de deshacimiento, ¿no? Ella, en lo que nos escribe, es que cada vez va a intentar de ir perfeccionando su alma y de ciertas cosas que la iban privando, de ir dejándolas por amor a Cristo. Y así iba perfeccionando. Incluso si es que no le caía a una de las hermanas o le desagradaba, ella lo que intentaba hacer es amarla más o hacer de notar que le tenía un aprecio mayor que a otras. En realidad lo sufría y no es que tampoco aparentaba, sino era un morir a lo que ella sentía para agradar a Dios, ¿no? Entonces esa va a ser su digamos,
Su ofrecimiento. Su ofrecimiento, va a padecer también de una enfermedad dentro del Carmelo ya casi en sus últimos años. Y había justo leí esto que antes de que fallezca Santa Teresita, que bueno, ya me fui al final creo, pero hay una cosa que decían las hermanas, que vamos a poner en su Epitafio. Sí, porque es como que nada no veían las gracias de Teresita, porque ella trataba de ser la más pequeña, ¿no? Eso fue una de sus características, ¿no? De hacerse la más pequeña en todo, porque también ella, así como pedía muchas gracias, era porque ella se sentía la más pequeña de las Claro. pobrecitas. Bien, a ver, se nos está acabando el tiempo. Quiero centralizar dos cosas. Primero, en cuestión del orden práctico, después, porque Santa Teresita es doctora de la Iglesia, ¿sí? Ujú. Entonces, primero las cosas prácticas. Esto que dices del tema del Carmelo, es cierto, Santa Teresita era una chica muy buena, pero era una chica que, al parecer, en el primer tiempo tenía que hacer cosas muy duras que nunca había hecho en casa, entonces le cuesta mucho. Y como están las hermanas, hay religiosas que piensan que ella es un poco engreída en el Carmelo. Entonces hay monjas que la ven a ella y empiezan a ver de que ella es una engreída, de que ella es así, que ella es asá, que ella no cumple con lo que tiene que cumplir. Entonces hay monjas que se portan mal con ella. De hecho hay una monja que le hace las 1001 a Santa Teresita. No solamente la trata ásperamente, sino también ella hacía y la monja deshacía, ¿no? O sea, ella arreglaba, la otra monja desarreglaba, ella barría, la otra monja le ensuciaba. Y bueno, y Santa Teresita le costaba mucho. Entonces hablaba con el director espiritual y el director espiritual le decía siempre que tenía que vivir la caridad. Y ella se propuso no ofenderla a esta monja, sino más bien tratarla con la mayor dulzura posible. O sea, el propósito de ella le caía muy mal esta otra monja, ¿no? Porque le hacía las 1001. Ella se propuso hacerle todo el bien posible, todo el bien posible. Al final, cuando ya pasó el tiempo y ya la monja, o sea, de tanto cariño que le da a Santa Teresita, ya no entiende nada la otra monja, le dice a Santa Teresita, Teresita, ¿qué hago yo que me quieres tanto? ¿Por qué me sonríes ¿No? tanto? ¿Qué hago yo que me quieres? O sea, imagínense la Claro. fuerza de voluntad y el deseo de santidad, de amar a Dios y de amar al prójimo que tenía esta chica, ¿no? Entonces esto es muy lindo porque habla de ese espíritu, ¿no? Era tal vez delicada en el modo de vivir, en el modo, digamos, en su complexión física, pero era una chica que estaba muy decidida como Juana de Arco, ¿no? A vencer todas las batallas por amor a Jesucristo. Ujú. Entonces esto es muy lindo, habla mucho de ella, pero bueno, la otra parte que es también importantísima de tratar es la cuestión de su crecimiento espiritual y su doctrina espiritual que la convierte a ella en doctora de la Iglesia, ¿ya? Primero entonces, el crecimiento espiritual. Ese crecimiento espiritual se manifiesta en la doctrina que ella vive y que después va a enseñar y va a enseñarnos a nosotros y por eso es maestra de vida espiritual. Y esa doctrina empieza primero con esta cuestión de la humildad que la lleva a ella a amar a Jesucristo, ¿no? Ella, o sea, hay muchos santos que se han manifestado, que se han mostrado como los grandes ascéticos, ¿no? Los hombres ascetas, los grandes penitentes, ¿no? Penitentes, qué sé yo, por ejemplo, como no sé, San Simón Estilita, por ejemplo, ¿no? Que vivió en una columna durante tantos años, o San Jerónimo que se golpea el pecho con una piedra, ¿no? O Benito también. O el San Benito, o el mismo San Pedro de Alcántara, que no comía durante años, no comía, solamente comía la Eucaristía. Claro. Bueno, o Santo Domingo, ¿no? Que cuando los cátaros fueron a desnudarlo para azotarlo, vieron su cuerpo tan azotado que le decían, ¿y quién te azota tanto que estás? Y lo que resulta que él se azotaba 2 veces al día. En la mañana por sus propios pecados y en la tarde por los pecados del mundo. Bueno, los grandes penitentes, ¿no? Pero Teresita, por el contrario, o sea, no digo que no haya hecho penitencia, Claro. pero ella dijo, voy a dedicarme a amar. Entonces, el foco de su vida espiritual, el centro de la vida espiritual, es que ella no se fue por las ramas, ella fue a amar. O sea, su deseo era amar a Jesucristo. Ella decía, quiero amarte como nadie te ha amado tanto. Qué bueno, eso es santidad. ¿Ya? Nosotros estamos hablando de santidad, pues eso es santidad. Amarlo tanto, imagínense, que nos propusiéramos nosotros eso. Amarlo tanto a Jesús como nadie lo ha amado en esta tierra. ¿Ok? Y tenemos a la Virgen María,
y tenemos a San José. Bueno, pero proponernos amarlo a Jesús así, como ellos, ¿no? Con amor así, entrañable. Por eso es que ella en su vocación, lo cuenta también en el libro de su vida, en su vocación ella no entendía qué cosa era en la iglesia, porque ella quería ser profeta, ella quería ser apóstol, ella quería ser sacerdote, ella quería ser misionero, ella quería dar la vida por Cristo. No podía hacerlo todo. Entonces se dio cuenta que todo estaba encerrado en una sola cosa, en el amor, en la caridad. Claro, entonces por eso termina diciendo ella esa frase tan bonita, ¿no? En el corazón de la iglesia he encontrado mi vocación, ¿no? En el corazón de la iglesia yo quiero ser el amor. Claro, por ahí escuché también que lo de la lluvia de rosas, ¿no? Como le gustaba tanto las rosas, es que ella decía que, bueno, no sé si ella lo decía, Sí. pero que cuando muera, ella ya iba a otorgar gracias por las peticiones que pidan, que esos son los pétalos de rosa que les iba a regalar el mundo. Que ella cuando muriese iba a mandar una lluvia de rosas. Lluvia de ¿no? rosas, ajá. Y después decía ella, me voy al cielo, pero para hacer todo el bien que pueda en la tierra. Ujú. ¿No? Está bueno también eso, ¿no? Claro. Claro, pero ahí también en lo de arrojar flores o de hacer caer también había toda una doctrina dentro, ¿no? Porque era también, ella, o sea, tomó en sí la vocación de la caridad, del amor, pero en esto de arrojar flores, ella decía, no son riquezas ni gloria, ¿no? Pero lo que sí quería darle al niño Jesús justamente era a través de esos pétalos que uno va deshojando en una rosa, Ujú. el hincarse a veces con las espinas. Entonces ella quería hacer eso, ¿no? Por la iglesia. Mm. El ir sanando, el reparar también las acciones Claro, del mundo, ¿no? Entonces claro. sí, como un deshojar y la lluvia de flores, que dicen que después de su muerte en realidad se hizo mucha fama de santidad Santa Teresita, porque empezaron a ver milagros ya, ¿no? Claro. Sí, entonces, primera cosa, el amor. Digamos, nos centramos nuevamente, Sí. ¿no? El amor. Segunda cosa, el deshacimiento. O sea, otro elemento importantísimo para la santidad que nos muestra Santa Teresita, el deshacimiento. Es decir, si tú te das cuenta, 4 años se deshace, o sea, el deshacimiento de su madre. No solamente perdió su madre y tiene que hacer el esfuerzo de deshacerse, digamos, de la presencia de su mamá. Ella amaba entrañablemente a su madre. 8 años, pierde a su hermana. O sea, se va al Carmelo su hermana. 13 años, el golpe, digamos, de niña grande, ¿no? O sea, deja las cosas de niña, empieza a hacer... Después, los problemas, los sufrimientos. Y ella, cuando entra al Carmelo, yo muchas veces he visto chicas que cuando entran al Carmelo, ¿no? Claro que no quiere decir que no haya estado feliz Santa Teresita, pero cuando entran al Carmelo dicen, ay, sí, es mi felicidad, es mi alegría, es mi todo, es... Claro, es eso, es su cielo el Carmelo. Claro. Pero Santa Teresita, ¿qué es lo que dice? Cuando entra al Carmelo, el Carmelo va a ser mi desierto, donde voy a unirme con Jesús. O sea, no dice, es mi segundo cielo, es mi entrada al cielo, es donde voy a ser muy feliz. No. Santa Teresita, si bien fue muy feliz en el Carmelo también, y también va a sufrir muchísimo en el Carmelo, cosas interiores y parte de su vida espiritual, pero en el Carmelo ella dice, es su desierto. Claro, y esto también lo va a decir, me parece, porque justo en este deshacimiento que vive de sus 4 hermanas, ella cada vez que ve al Carmelo es como que aquí es, o sea, mi desierto, ¿no? Porque es también irse desapegando de sus hermanas. Claro, y es como desaparecer en el mundo también, esto es importante, ¿no? Es como, entonces, deshacimiento. No quiere ella ser protagonista, sino quiere que Cristo sea el protagonista. Entonces se va al Carmelo para que Cristo sea el protagonista en su vida. Bien, entonces esto es otro elemento importantísimo en la vida espiritual. Tercer elemento, me parece importantísimo también tomarlo en cuenta, la infancia espiritual, que es ya propiamente el camino que ella nos va diciendo, ¿no? Esa infancia espiritual que manifiesta justamente la gran confianza en Dios, porque la infancia espiritual consiste concretamente en esto. Yo como un niño, pase lo que pase, sea lo que sea, me aferro a Dios con toda mi alma, aunque muera en el intento. ¿Me entienden? O sea, Sí, claro. es eso. O sea, yo soy pobre, soy falto, soy necio, soy muy miserable, pero Cristo es todo. Entonces, como un niño se aferra a su padre, no entiende muchas cosas, no sabe muchas cosas, no ha vivido muchas cosas, pero se aferra a su padre y se agarra a su papá como un niño, pues así también ella, la gran confianza que le tiene a Dios, la gran confianza que le tiene a Jesucristo, a pesar de las sequedades tremendas que vive en el Carmelo, porque en el Carmelo, esto es parte de sus escritos, de una de las cartas que ella escribe,
ella dice una cosa que según me dijeron a mí, esto no lo leí, pero sí me lo contó una persona que había leído bastante Santa Teresita del Niño Jesús, que parece que las monjas quisieron ocultar esa carta porque tenían miedo en el proceso de canonización que no la canonicen. Claro. Porque en esa carta ella dice, es que no creo en Dios. O sea, no sé si lo dice así explícitamente, porque Dios no me escucha, porque Dios no me hace caso. ¿Me entiendes? O sea, es bravo. O sea, no es que no creía. Claro. No es que no creía. ¿Sabe lo que pasa allí? Es que en esta carta justo ella está considerando cómo pueden haber almas que no crean en Dios. Entonces en su cabeza no entraba porque ella ha tenido una vivencia desde muy pequeña, entonces no entendía y Dios le dio, digamos, la gracia de pasar por esta prueba, ¿no? De que era el no tener, digamos, ese don de fe. Entonces ella va a experimentar eso y en esa carta va a escribir a la superiora, ¿no? Que está padeciendo todo eso y era muy duro. Claro, lo que pasa es que, es esto, porque hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque hay que entender bien esta cuestión. No es que en ella hay falta de fe, no es que ella apostató de la fe, no es que en ella hay una cuestión de que perdió la fe. No hay eso. Sencillamente, ella, por lo que está sufriendo, por la angustia que está sufriendo internamente, la sequedad espiritual en donde reza y no recibe nada, donde pide a Dios, pero Dios no, es como que no le escucha, ese es el tema de la fe de ella. O sea, ese es el tema de lo que dice Dios no existe, ¿no? Porque es como que Dios no le hace caso. Es eso. Dios no existe porque no me está haciendo caso. No es que realmente Dios no exista, sino que sencillamente lo que ella quiere decir es Dios no me está haciendo caso. Y eso pienso que es la agonía que viven los santos en relación a lo que Cristo dice. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es eso. Claro. ¿Ya? Entonces eso marca justamente esa cúspide en la vida espiritual, en la angustia de la unión con Jesucristo en la cruz. Porque la cruz de Jesucristo es abandono del mundo, pero también es el entregarse al Padre Celestial en esa sequedad, en esa angustia en donde no se ve sensiblemente, no se ve el conforto de Dios, no se ve el consuelo de Dios. Es en razón de eso. O sea, no vive el consuelo de Dios, no lo percibe ya el consuelo de Dios. Y eso la angustia tanto, porque su consuelo es Dios y solamente Dios, pero ya la angustia tanto eso, que entonces por eso cae en esta situación, ¿ya? Pero Claro. pero esto se entiende entonces en toda la doctrina espiritual de todos los santos, de que han vivido esto. Todos los santos viven esta situación, esta experiencia espiritual, ¿ya? Entonces, bien, listo. Y Una pregunta, en esto también van a hacer entonces lo de la pelotita, ¿verdad? bueno, claro que no en este momento, pero es parte de la doctrina en donde justamente ella dice que quiere ser como una pelotita de Dios para hacer la voluntad de Dios y no la de ella, para que donde Dios la envíe, ahí ella estar, ¿no? O sea, dedicarse solamente a hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué patrona, para terminar ya, y por qué patrona de las misiones? Porque ella rezaba constantemente por las misiones. Por ahí escuché que tenía comunicación con 2 misioneros, pero no estoy muy seguro del tema. Muy posiblemente. Lo que Claro, ella, bueno, le pidieron a la superiora, 2 sacerdotes, ¿no? Bueno, en diferente lapso de tiempo, le pidió que un alma del Carmelo se encargue de él, ¿no? En toda su vida sacerdotal, y él lo que le prometía es que siempre en el altar lo iba a poner en sus intenciones de misa, ¿no? Ah, ya. Entonces ella asume, digamos, esa, no sé si se puede llamar maternidad espiritual, en acoger a este sacerdote que ella va a llamar su hermano, ¿no? Y que Ella- creo que era misionero, por ahí escuché Ajá. también, sí. Sí, por eso es que una cosa muy linda de las madres carmelitas Ujú. es la oración especial por los sacerdotes. Además es parte de la vida del Carmelo, parte de la vocación de las monjas. O sea, Santa Teresa de Jesús, después cuando veamos alguna vez a Santa Teresa de Jesús, vamos a ver que en la Reforma Carmelita de Santa Teresa de Jesús, ella dice, nosotros estamos acá para rezar por los sacerdotes. Esa es nuestra vocación, rezar por los sacerdotes. Otros que recen por otras obras de misión, por otras obras. Nosotros estamos aquí para rezar por los sacerdotes. Por eso es que las carmelitas están muy ligadas en la oración con los sacerdotes. Ahora, y también está la cuestión de los presos, ¿no? De que ella asumió a un hijo espiritual, un hombre que había sido acusado y que había sido sentenciado a la pena de muerte y que era preso, y que ella rezó continuamente por él, y él, antes de morir, se convirtió. ¿Ya? Ya. Sí, bien, entonces, Sí. bueno, hemos tenido que correr, perdónenme, Sí. con muchas No, cosas, está muy pero bien. creo que valió la pena
Es hermoso hablar de Santa Teresita del Niño Jesús, como le digo, una santa muy cercana a tantas cosas, ¿no? A tantas vivencias de nosotros, a la vida espiritual de cualquier cristiano. Así que modelo para todos, modelo para jovencitas, modelo para niñitas, modelo para almas que quieren vivir vida espiritual realmente intensa, modelo para todo cristiano que quiere amar a Cristo, porque ella vivió el amor desde lo más profundo de su corazón y amó continuamente a Jesús. Y murió a los 23 años, ¿no? Y murió a los 23 años, así que se puede ser santo, ¿eh? O sea, se puede ser santo. Si tienes un poquito de más edad, se puede ser santo. Si tienes menos edad, se puede ser santo, no te preocupes. Trabajemos por la santidad, eso es lo importante, chicos, ¿eh? Sí, Trabajemos por la santidad, porque Dios te pide la santidad a ti y nos pide la santidad también a nosotros. Muy bien, les termino dándoles la bendición y nos encomendamos también a Santa Teresita del Niño Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que viva Santa Teresita. Que viva. Que Que viva, así es. Vivre d'amour, c'est vivre.